Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Vamos a ver lo que hoy nos dice la palabra de Dios, que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dícele él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, abre la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que hoy estamos leyendo aquí me recuerda cuando tenía como 14 años y la leía. En aquel tiempo yo no sabía, o miraba yo a Jesús como un hombre, o sea, no como Dios. Y esto lo hacía, me invitaron a hacer, o sea, a acompañar al Santísimo, que no sabía quién era el Santísimo, no sabía que se llamaba custodia donde estaba el Santísimo, no sabía qué era lo que estaba dentro de la custodia. Yo pensé que tenía que estar ahí porque dije, pues alguien se lo puede robar y esto parece que es de oro. Y sí, realmente que esto es de oro, en el sentido de lo valioso que es especialmente lo que está ahí dentro, el Santísimo, el Santo, el que es 3 veces santo. Y entonces yo miraba a Jesús, como les digo, como un hombre, pero no como Dios. Ahora es diferente ya después del caminar con el Señor ir entendiendo estas cosas. Bueno, vayamos ahora a lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí que Jesús anuncia nuevamente acerca de su pasión, muerte y resurrección. Es la segunda vez que lo hace, al menos la semana pasada lo comentamos cuando Pedro toma aparte a Jesús y le reprende diciéndole: no te suceda esto a ti, Señor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ahora, en esta ocasión vuelve Jesús a repetir, a anunciar su pasión, su muerte y resurrección. Y en esta ocasión dice la palabra de Dios que sus discípulos se entristecieron. Parece que ya empezaban a entender que el seguimiento de Jesús también iba acompañado del sufrimiento, y el sufrimiento de la cruz que era tan escandaloso en aquel tiempo. Después dice la palabra de Dios que llegaron a Cafarnaún, y entonces los cobradores de impuestos, no los que cobraban el impuesto para el César, para el Imperio Romano, sino los que cobraban el impuesto del templo, le preguntaron a Pedro: ¿vuestro maestro no paga el impuesto? Y él contesta sí, con aquella seguridad. O sea que Jesús pagaba el impuesto como judío que era, como buen judío que era, pagaba el impuesto al templo. Pero en esta ocasión, cuando ya están de regreso en casa, Jesús hace esta pregunta a Simón. Fijémonos bien que no le llama Pedro, ya le había cambiado el nombre, pero le llama Simón. Y es que sabemos que el haberle cambiado de Simón a Pedro le está designando cuál es su misión. Pero le sigue llamando Simón. Entonces le dice en el versículo, vamos a ver, 25. Dícele él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? A lo que Simón le contestó: de los extraños. Dice Jesús: por tanto, libres están los hijos. Repito, libres están los hijos. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, inclusive, cuando vinieron los babilonios y se llevaron al pueblo a Babilonia, a ese destierro, después de un tiempo, ellos destruyeron el templo en aquel tiempo, y después de que regresaron nuevamente de Babilonia,
a Jerusalén, reconstruyeron nuevamente el templo y después de reconstruido, los judíos se comprometieron a pagar un impuesto al templo para que se siguiera haciendo aquella actividad. Era para el sostenimiento de los sacerdotes, los encargados y todo lo que se necesitase en el templo. Por eso es que se pagaba este impuesto. Pero aquí Jesús hace esta pregunta. Y al mismo tiempo, al final, él mismo responde, por lo tanto, libres están los hijos. Ahora bien, también continúa Jesús diciendo, pero para no escandalizar, manda Pedro al mar que saque un pez y dentro de la boca del pez saca una moneda que paga por él y por Pedro. ¿Qué quiere decir entonces la palabra de Dios hoy? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti? A mí me llama la atención y me dice que para no escandalizar, muchas veces para no escandalizar hay que dar su brazo a torcer. Porque la palabra de Dios es muy explícita en el escándalo. Hay de aquel que por el escándalo haga caer a uno de los míos. Más le sirviera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Entonces el escándalo es muy grave. Entonces a mí me llama la atención el Señor hoy diciéndome esto, que muchas veces tengo que dar mi brazo a torcer, no tiene que ser como yo digo. Aún en las cosas de Dios, aunque yo diga tener la razón, muchas veces mejor por la paz y no hacer escándalo. Mucho menos con el pecado, viviendo una vida licenciosa, que de hecho sabemos todos somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es vivir en pecado. Y vivir en pecado es ya escandaloso. Escandaloso. Si cometer un pecado es escandaloso, vivir en pecado es más. Aunque estemos aquí en este país donde parece que eso es de lo más común y ya no es pecado. ¿Quién dijo que ya no es pecado si Dios no ha dado licencia a nadie de pecar? En fin, esto es lo que me dice a mí la palabra de Dios. Tú puedes reflexionar y mirar qué es lo que te dice a ti. Y si te ha gustado lo que hoy hemos compartido aquí, en este sitio Laicos Misioneros Javier Ochoa, te invito a compartir este video, también a que le des like. Y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.